Uno de los recursos más utilizados en la serie es aquel que indica el porcentaje de estrés o emoción reprimida del protagonista, elemento que por cuestiones prácticas lo denominaré contador psíquico. Este contador, cuando llega al 100%, sus emociones se liberan de una forma incontrolable, desencadenando un enorme poder psíquico capaz de destruir todo lo que se encuentra a su alrededor. Este contador, por caricaturizado que pueda parecer, recuerda al modelo energético del aparato psíquico planteado por Sigmund Freud, pero para comprenderlo es menester profundizar en su teoría. Entre 1876 y 1882 Freud trabajó en el laboratorio de fisiología de Bruck, experiencia que probablemente lo expuso a los descubrimientos científicos más novedosos de la época, así como a una filosofía claramente positivista, o en todo caso materialista, anclada al causalismo mecánico y a un deseo de cuantificar los procesos naturales como vía para explicar cualquier fenómeno. Dicho esto, en sus inicios, Freud pretendía convertir a la psicología en una ciencia natural, una que pudiera explicar al psiquismo como un sistema constituido por partículas materiales, en este caso neuronas, sujeto a cambios de estado según un operador de cambio concebido como una cantidad y sobre el cual operan las leyes de Newton. Y si bien, cabe señalar, que aunque este modelo tan materialista y poco sostenible fue hasta cierto punto desplazado por el propio Freud hacia uno con un enfoque más metapsicológico, esto no implicó la eliminación total de ese núcleo teórico inspirado en la física que se mantuvo hasta cierto punto en su obra. Y con esto en mente, podemos darnos una idea del aparato psíquico de Freud y el porqué de su nombre. Y es que para Freud, el aparato psíquico funciona de manera similar a cómo funcionaría un sistema termodinámico físico, o en otras palabras, la mente funciona como una especie de máquina compuesta de distintos elementos, en el que se canaliza la energía que entra y sale del sistema. En este punto puede que te preguntes a qué se refería Freud con energía. Pues bien, la energía psíquica es la cantidad de excitación que circula en el aparato psíquico. Esta puede aumentar, disminuir, desplazarse o ligarse. No es electricidad, calor, ondas ni partículas. Es más bien un concepto teórico que describe la intensidad dinámica de la mente y que es incapaz de medirse de forma objetiva. Es una energía que puede ser únicamente inferida, como por ejemplo, cuando un síntoma de alguna enfermedad mental concentra mucha intensidad o cuando un recuerdo produce mucha descarga emocional en el paciente. Una vez aclarado este punto, uno de los principales principios sobre los que se entiende el modelo freudiano es mediante el principio de constancia. Este principio, inspirado en la primera ley de la termodinámica, explica que el psiquismo tiende a mantener la excitación lo más baja posible, a la vez en que intenta evitar la acumulación excesiva de energía. Es en este sentido que el sistema buscará siempre mantenerse cerca de un umbral mínimo de excitación, evitando tanto su exceso como su descarga total. En el caso de Mob, este intenta mantener su excitación emocional en niveles mínimos. Su actitud tranquila, su falta de expresividad y su esfuerzo por evitar conflictos reflejan esta búsqueda de estabilidad. Sin embargo, el psiquismo también está regido por el principio de placer, que impulsa al sujeto a reducir el displacer mediante la descarga de excitación y la satisfacción del deseo. Este principio introduce una tensión constante. Por un lado, las emociones reprimidas de Mob buscan expresarse, y por el otro, su yo intenta contenerlas. Dicho esto, la energía del aparato psíquico puede fácilmente representarse, aunque eso sí, de forma metafórica y mecánica, por medio del contador psíquico de Mob, el cual al alcanzar el 100% desestabiliza el sistema y la energía se descarga de forma violenta. Esto coincide con la lógica económica freudiana que nos dice que cuando la excitación supera la capacidad del sistema para ligarla, ocurre una descarga, ya que para Freud, la energía psíquica por sí sola no desaparece, más bien busca vías de descarga o elaboración. Para facilitar su comprensión, sería conveniente hablar del primer tópico del aparato psíquico, el cual se organiza en tres sistemas: inconsciente, preconsciente y consciente. El sistema inconsciente constituye el nivel más profundo de la mente. En él se alojan deseos, impulsos y recuerdos reprimidos que no son accesibles de manera directa para la conciencia. El contenido de este sistema solo puede ser inferido de forma indirecta. Esto quiere decir que lo que se conoce de este sistema proviene de su expresión en la vida consciente, a través de diversas manifestaciones como los actos fallidos, los sueños o los síntomas neuróticos. Después nos encontramos con el sistema preconsciente, que se halla ubicado entre el consciente y el inconsciente. Durante un momento dado, los contenidos del sistema preconsciente no están en el campo de la conciencia. Sin embargo, pueden ser invocados con relativa facilidad. Un ejemplo claro sería el de esos recuerdos que teníamos por olvidados, pero que los recordamos en cuanto alguien nos los menciona. Finalmente, el sistema consciente corresponde al nivel más superficial y abarca los pensamientos, emociones y acciones directamente vinculados con la realidad.
En términos más simples, es aquello que comúnmente entendemos como conciencia. A través de este sistema nos relacionamos mediante los sentidos con los estímulos externos, así como con ciertos contenidos internos que logran acceder a la conciencia. Sin embargo, solo una parte de la actividad psíquica es consciente, ya que gran parte de los procesos mentales permanecen fuera de ella. En el caso de Mob, su comportamiento cotidiano, el de un joven aparentemente tranquilo que busca vivir con normalidad, correspondería al nivel consciente. Sin embargo, gran parte de sus emociones como la ira, el miedo y la culpa permanecen reprimidas en el inconsciente. Estas emociones no desaparecen, sino que se acumulan como energía psíquica representada mediante un contador, que una vez alcanzado el 100% estalla como si de un síntoma se tratase, muy similar a como se describe en los casos de neurosis. Y es que, según Freud, los individuos reprimen deseos, emociones y conflictos internos que resultan inaceptables para la conciencia. Sin embargo, la energía psíquica implicada en estos contenidos no desaparece, permanece en el inconsciente y eventualmente emerge de formas indirectas o disfrazadas. A este fenómeno Freud lo denomina retorno de lo reprimido. Separándonos un poco de la ficción, un ejemplo real de todo esto puede verse en el caso de Anna, una joven que presentaba síntomas físicos como parálisis, dificultades para hablar y alteraciones visuales sin causa orgánica aparente. Durante el tratamiento se descubrió que estos síntomas estaban vinculados a experiencias emocionales intensas y conflictos reprimidos relacionados con el cuidado de su padre enfermo. Aquellas emociones como dolor, angustia, incluso enojo, no podían ser aceptadas conscientemente, por lo que fueron reprimidas. Sin embargo, la energía psíquica asociada a estos afectos no desapareció, sino que retornó de forma disfrazada en el cuerpo, manifestándose como síntomas histéricos. Finalmente, a través de la palabra o la expresión oral, estos contenidos reprimidos comenzaron a hacerse conscientes, permitiendo su descarga emocional y la disminución de los síntomas. Este caso ilustra cómo el retorno de lo reprimido puede expresarse indirectamente como un síntoma, a menudo asociado con algún evento traumático, confirmando la idea freudiana de que lo reprimido siempre busca una vía de retorno. Pero hablando de traumas, este parece ser uno de los temas centrales en la serie. Durante su infancia, Mo perdió el control de sus poderes psíquicos y terminó hiriendo a su hermano. Este acontecimiento parece haberle generado una profunda culpa, al punto de llevarlo a reprimir dicho recuerdo. Si bien es imposible saber la causa de este evento traumático, posiblemente puede entenderse como una experiencia con exceso de excitación que el psiquismo infantil no logró tramitar. Lo que quiero decir con todo esto es que, siendo un niño, Shigeo experimentó una intensidad emocional más grande de lo que sus herramientas psíquicas podían procesar. Esto se debe a que en la infancia el aparato psíquico se encuentra en desarrollo y el yo todavía no es lo suficientemente fuerte como para regular las emociones, comprenderlas o darles un sentido. Por ello, cuando la intensidad emocional es demasiado alta, el niño no puede elaborarla ni simbolizarla, es decir, no puede pensarla o ponerla en palabras, y la energía psíquica se descarga de manera directa y descontrolada. Este acontecimiento, desde un punto de vista freudiano, produjo una cantidad excesiva de excitación que el aparato psíquico no pudo tramitar en el momento en que ocurrió. 超能力の事故の時、どうしても思い出せないんだ。あの時、僕は律に何をしたんだろう。De acuerdo con Freud, el trauma deja en el aparato psíquico lo que él denomina una huella mnémica, o en palabras más llanas, un rastro permanente producto de una experiencia intensa que queda almacenada en el inconsciente y que puede ser manifestada como síntoma en un intento de expresar aquello que no se pudo tramitar en el momento en que ocurrió. En este sentido, los síntomas del trauma son un intento de dominarlo y ligar su energía. Sin embargo, en algunos casos también pueden cumplir una doble función, la de proteger al yo del conflicto insoportable que lo aqueja, y al mismo tiempo satisfacer parcialmente algún deseo inconsciente a través de un mecanismo de descarga disfrazado de síntoma. En textos posteriores, Freud observó que algunos pacientes parecían repetir el trauma una y otra vez en sus vidas, como por ejemplo en la elección continua y repetitiva de parejas abusivas. A este fenómeno lo denominó compulsión a la repetición. A diferencia del principio de placer, que busca evitar el displacer, la compulsión a la repetición lleva al sujeto a reproducir experiencias dolorosas o conflictivas, incluso cuando éstas generan dolor, o sea, displacer, porque la repetición es una forma de recordar sin pasar por la conciencia, es una actuación involuntaria de traumas pasados. Basándonos en el análisis que Freud realiza sobre su nieto, jugando el famoso Fort-Da, y desde una lectura psicoanalítica más actual, la compulsión a la repetición también podría interpretarse como un intento de dominar el trauma o de digerir lo que en su momento fue inasimilable.
En el caso de Mob, esta dinámica podría observarse cada vez que vuelve a enfrentarse a situaciones que lo colocan al borde de perder el control de sus poderes. Sin embargo, es muy probable que en un sentido estricto este no sea un caso de compulsión a la repetición, sino más bien un círculo vicioso en el que simplemente la energía reprimida retorna y repite el trauma inicial que se intentaba evitar. De cualquier forma, la observación de este tipo de fenómenos llevó a Freud a introducir la existencia de dos grandes fuerzas o tendencias fundamentales en la vida psíquica: las pulsiones de vida y las pulsiones de muerte. Las pulsiones de vida, también llamadas eros, están orientadas hacia la conservación, la unión y la creación de vínculos. Son aquellas que impulsan al sujeto a desarrollarse, a relacionarse con otros y a construir estructuras cada vez más complejas, tanto en lo biológico como en lo psíquico. A esta energía él la denominó líbido. En contraste, las pulsiones de muerte o tánatos apuntan hacia la reducción absoluta de la tensión, hacia el retorno a un estado inorgánico, lo cual puede manifestarse en conductas agresivas o autodestructivas. Estas dos fuerzas no actúan de manera aislada, sino que se encuentran constantemente entrelazadas. En Mob esta tensión es evidente. Por un lado, su deseo de llevar una vida normal, ejercitarse, generar amistades y ayudar a los demás puede entenderse como una expresión de las pulsiones de vida. Estas lo impulsan a integrarse socialmente y a construir una identidad más allá de su poder psíquico. Por otro lado, cuando su estrés acumulado alcanza el límite y sus emociones se desbordan, emerge una fuerza destructiva que amenaza con arrasar con todo a su alrededor. Estas explosiones pueden interpretarse como momentos en los que las pulsiones destructivas logran imponerse temporalmente sobre los mecanismos de regulación del psiquismo. El desarrollo de estas ideas llevó a Freud a reformular su modelo del aparato psíquico. Si en un inicio había propuesto una división entre consciente e inconsciente, posteriormente introdujo lo que se le conoce como la segunda tópica, en la cual el psiquismo se organiza en tres instancias: ello, yo y superyo. El ello constituye la instancia más primitiva del aparato psíquico. Es completamente inconsciente y representa a las pulsiones. Funciona de acuerdo con el principio de placer, es decir, busca la satisfacción inmediata de los impulsos sin considerar las limitaciones de la realidad y sus normas sociales. El yo, en cambio, se desarrolla a partir del ello y actúa como una instancia mediadora entre los impulsos internos, las exigencias de la realidad externa y las prohibiciones morales. Su función consiste en ligar y regular la energía psíquica, aplazar la satisfacción cuando es necesario y mantener un equilibrio relativo en el aparato psíquico. Finalmente, el superyo surge en la infancia posterior al complejo de Edipo y representa la internalización de las normas, valores y prohibiciones provenientes de las figuras de autoridad y de la sociedad. つけられるか。力に自信を持つのはいいが、おごってはいかんぞ。俺たちの力は使い方次第で凶器にもなる。刃物と同じだ。刃物でやっちゃいけないことといえばなんだ。人に向ける？よくわかってんじゃねえか。肝に銘じておけ。それが特別な力を持つ俺たちのモラルだ。En el caso de Mob, esta estructura puede observarse de forma clara. Sus impulsos emocionales intensos como la ira, el miedo o la frustración pueden entenderse como expresiones del ello, una fuente de energía psíquica que presiona constantemente por descargarse. Frente a estas fuerzas, el yo de Mob intenta mantener el control, reprimiendo sus emociones y evitando situaciones conflictivas con el fin de preservar su estabilidad. Finalmente, el superyo se manifiesta como esa fuerte exigencia moral a la que Mob se somete. Sin embargo, esta exigencia parece haber sido agravada por su trauma infantil, originando en él un fuerte sentido de culpabilidad. 僕らはお互いに本気でぶつかったことがなかった。事故の責任を背負い込んでから兄さんは変わった。怒ったり笑ったり、小さい頃はもっと気持ちを表に出して。 Debido a este trauma infantil, Mo parece haber reforzado la acción del superyo, internalizando una prohibición moral extremadamente rígida que le impide expresar agresividad o enojo, incluso en situaciones en las que estas emociones serían completamente válidas. De esta forma, el contador psíquico puede entenderse como una representación simbólica del esfuerzo del yo por contener a la presión del ello. Cuando esta presión supera la capacidad del sistema para ligarla y elaborarla, la energía se descarga de forma abrupta, desencadenando a la forma. Este ente podría entenderse como una manifestación del ello o, en todo caso, del retorno de lo reprimido. Finalmente, el desenlace de la serie resulta particularmente significativo desde una perspectiva psicoanalítica, ya que la resolución del conflicto no consiste en eliminar al ente, sino en reconocerlo como parte constitutiva de la identidad de Mob.
Shigeo logra ser consciente aquello que había permanecido reprimido en el inconsciente. En lugar de continuar negando a su propia naturaleza, comienza a aceptar que incluso aquellas emociones que percibía como peligrosas forman parte de su constitución psíquica más básica. Y solo así, cuando finalmente logra reconocer sus emociones, es cuando se realiza la integración del trauma infantil que había permanecido reprimido. Consciente soy de haber podido caer en el sobreanálisis. Sin embargo, como todo arte, el anime es un intento de recrear la realidad y, como tal, ideas desarrolladas desde lo real pueden encontrarse en el medio. Más que un análisis, este video surgió como un intento de explicar uno de los modelos psicoanalíticos más importantes de la historia por medio de una serie que dice más de lo que podría aparentar. El legado freudiano sigue vivo porque, más allá de cualquier crítica, nos obliga a mirar la vida psíquica humana con una mayor profundidad. Tal y como el autor lo señala, El yo no es dueño en su propia casa.